Buenos días a todos y todas. El tema que veremos hoy es el químico. Vamos a empezar por definir qué es un enlace químico. Un enlace químico es un proceso físico en el que se producen interacciones atractivas opuestas entre átomos o grupos de átomos, generando una agrupación que tiene una estabilidad para existir como tal y ser considerada una especie química independiente. Otro concepto importante de tener en cuenta es por qué se produce un enlace químico. Nosotros sabemos que todos los elementos que se encuentran ubicados en la tabla periódica tienen una determinada cantidad de electrones. Ahora, así como están, no han completado su octeto. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que completar el último nivel de energía de electrones. ¿A cuánto? A 8. A excepción del hidrógeno, que es el único que completar el octeto en realidad es completar a 2. Es parecerse a su gas noble más propio. Es ahí que origina que los distintos elementos que se encuentran en la naturaleza y que están ordenados en la tabla periódica interactúan para formar un enlace químico. Ahora, cuando se forma un enlace químico, existe una energía de enlace, que es la energía con que dos átomos o conjuntos de átomos se enlazan entre sí. Es del tipo electrónica, entonces si es del tipo de electrónica es porque intervienen los electrones. También puede ser definida como la energía necesaria para separar dos átomos o conjuntos de átomos. Veamos el siguiente ejemplo, el litio, cuya configuración electrónica es la que se muestra a continuación. El último nivel de energía del litio es el nivel 2, y tiene un solo subnivel S con un solo electrón, ¿sí? En este caso, cuando se produce un enlace químico del litio con otro elemento, ¿cuáles son los electrones de los que posee el litio que van a intervenir en el enlace químico? Lógicamente, los electrones van a ser los que estén más a la periferia, o sea, los electrones de valencia. Recordemos que los electrones de valencia son los electrones que se encuentran ubicados en el último nivel de energía. Por lo tanto, el último nivel de energía es el nivel 2. Con un solo subnivel, que es el subnivel S, el cual contiene un solo electrón. O sea que la cantidad de electrones de valencia del litio es 1. Veamos el ejemplo del cloro, cuya configuración electrónica es la que vemos acá. El último nivel de energía del cloro es en un nivel 3. Ahora, ¿cuántos subniveles tiene el nivel 3? 2. El subnivel S y el subnivel P. ¿Y cuántos electrones hay en el último nivel de energía? Todos los electrones que tienen último nivel, por más que estén ocupados en distintos subniveles. O sea que el cloro va a tener 7 electrones, 2 electrones en el nivel S, en el subnivel S, y 5 electrones en el nivel P. ¿Sí? O sea que los electrones de valencia en el caso del litio es 1 y para el cloro 7. Ahora, cuando nosotros hablamos de un enlace químico, necesitamos poder representarlo. Para eso nos valemos de la representación de Lewis. Lewis me dice que hay que colocar el símbolo del elemento, va a ser el núcleo atómico, y los electrones de la capa de valencia. Ahora, esos electrones de la capa de valencia van a ir representados por puntos o cualquier otro símbolo. Van a ir ubicados alrededor de a pares en cada uno de los 4 lados, ¿sí? En el ejemplo que vimos recién, para el litio sería, el símbolo del elemento es Li y un solo puntito porque tiene un solo electrón de valencia. Para el caso del cloro sería Cl, que es el símbolo del cloro, y 7 electrones de valencia, ubicados de a pares en cada uno de los lados. 2, 4, 6 y 1, 7. Ahora, una vez definido lo que es un enlace químico, vemos que existen distintos tipos de enlaces. Tenemos el enlace iónico, el covalente y el metálico. A continuación vamos a ver en detalle cada uno de ellos, pero a grandes rasgos podemos ver que en el enlace iónico un elemento le cede un electrón a otro elemento, en el covalente se comparten los electrones y en el metálico le da un electrón a otro elemento que lo recibe y lo mantiene. Vamos a empezar por ver las características del enlace iónico. El enlace iónico se produce una transferencia de electrones desde un átomo menos electronegativo hacia un átomo más electronegativo. ¿Qué quiere decir electronegativo? Es afinidad por los electrones. Menos electronegativo quiere decir que tiene menos afinidad por los electrones. Y más electronegativo, más afinidad. Si nosotros nos fijamos en la tabla periódica, los elementos que son menos afines a los electrones son los metales. Tienen la característica que los metales tienen muy pocos electrones en su último nivel de energía, mientras que los más electronegativos son los no metales, que tienen muchos electrones en su último nivel de energía. Entonces, los que tienen muchos electrones van a tender a ganar los electrones que les faltan para completar su octeto, y los que tienen poco van a tender a perderlos, porque es más fácil perder unos pocos que perder un montón. Esa es la característica del enlace iónico. En el enlace iónico, como uno cede y el otro acepta, va a originar que se formen iones.
iones, que un ion con carga positiva se denomina cation y un ion con carga negativa se denomina anión. Ahora, esos dos iones de carga opuesta se van a mantener atraídos por medio de fuerzas electrostáticas. Al formarse los iones, van a dar lugar a una configuración en el espacio denominada red cristalínica iónica tridimensional. ¿Qué característica tiene esta? Tiene una ubicación en el espacio tal, de modo tal que la atracción entre los iones de distinta carga, cation y anión, va a ser la máxima, y la repulsión entre los del mismo signo, ya sean dos cationes o dos aniones, sea la mínima posible. Esa configuración en el espacio se denomina red cristalina. Pueden ver una característica de que con respecto al diámetro de cada uno de los iones, el cation, que es el ion con carga positiva, va a tener un diámetro menor, el radio iónico va a ser menor que el del anión. ¿Por qué es esto? Fíjense, el radio iónico es la distancia que es desde el núcleo hasta la órbita más externa. Si en el caso del sodio, que pierde el electrón, va a perder el electrón de la órbita más externa, o sea que al perder el electrón se considera la órbita anterior a la última, porque lo perdió. Entonces el radio va a ser menor, por lo tanto, en los cationes el radio es menor, el radio iónico es menor. En cambio, en el anión, en este caso el cloro, al ganar el electrón, la distancia desde el núcleo hasta la órbita externa va a ser mayor. Por lo tanto, quien tiene mayor radio iónico es el anión, y el que tiene menor radio iónico es el cation. Es ahí que podemos identificar en el dibujo que se encuentra abajo a la derecha que las más pequeñas, que son las rojas, son los cationes y las más grandes son los aniones. Otra característica del enlace iónico es que la diferencia de electronegatividad entre los elementos que participan es mayor a 2. Bueno, en esta diapositiva podemos ver la representación de un enlace iónico. El sodio le cede el electrón al cloro, el cual lo gana. Se forman los iones. ¿Cómo se representa? El sodio es representado entre corchetes con una carga positiva porque ha perdido un electrón, ¿sí? Al perder el electrón le sobra un protón en el núcleo, por eso quiere la carga positiva, y el cloro al ganar el electrón entre corchetes con todos los electrones, que ahora va a tener un electrón de más, con carga negativa, estos dos se van a mantener unidos entre sí por fuerzas de cristal. Otra característica a tener en cuenta es que cuando se producen las redes cristalinas, existen distintos tipos de redes cristalinas. Esto a nivel informativo porque no es algo que lo vamos a desarrollar después durante la materia, pero para que lo tengan en cuenta y las nociones. Puede ser cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en la cara, hexagonal, pentagonal. Acá en esta diapositiva podemos ver algunos de los ejemplos. En cuanto a las características de los compuestos que presentan enlaces iónicos, tenemos. Generalmente son sólidos, frágiles y quebradizos. O sea, la mayoría de los enlaces iónicos son todos en estado sólido. Tienen altos puntos de fusión y ebullición. ¿Esto por qué se puede explicar? Hay que considerar que, como habíamos dicho, las sustancias que presentan enlaces iónicos tienden a formar una red cristalina. El hecho que formen esta red cristalina implica una energía adicional. ¿Por qué adicional? Porque tengo que adquirir una configuración tal, como habíamos dicho, que me permita la máxima atracción y la mínima repulsión. Esta configuración implica una energía. Y yo además tengo que considerar la energía necesaria para el cambio de estado, en este caso la fusión y la ebullición, que son en la fusión del sólido a líquido y la ebullición de líquido a gaseoso. Tengo que sumar, aparte de la energía que se necesita del cambio de estado, la energía adicional para romper esa red cristalina que se encuentra en estado sólido. Entonces es de esperar que tengan altos puntos de fusión y ebullición. En estado sólido son malos conductores de la electricidad. Bueno, esto también es de entender porque al formar esa red cristalina no existe ningún anión libre para que pueda conducir la corriente. Entonces van a ser en estado sólido, están como sólidos, no van a conducir la corriente eléctrica. Sin embargo, si yo a ese sólido lo disuelvo o lo fundo en una solución acuosa, sí va a conducir la electricidad y en esos casos se denomina electrolisis. ¿Esto a qué se debe? Si yo lo disuelvo, ese cristal no va a estar como tal, sino que lo voy a desarmar. O sea, que en la solución voy a tener el solvente y voy a tener los cationes y los aniones sueltos. Si yo le pongo un campo eléctrico, lo que voy a hacer es direccionar eso y sí va a haber una circulación de corriente. Por eso que sí van a ser conductores de la electricidad. El otro tipo de enlace que dijimos
es el covalente o electrovalente. Son las características de este. El enlace covalente, como su nombre lo indica, se comparten los electrones. Otra característica muy importante a tener en cuenta del enlace covalente es que se produce entre dos no metales. Recordando que la línea que separa metales de no metales comienza por debajo del hidrógeno, o sea que el hidrógeno es no metal. Dentro del enlace covalente, a su vez, se pueden presentar de tres tipos. Puede ser el covalente puro o apolar, covalente polar o dativo coordinado. Vamos a ver en detalle cada una de estas. El enlace covalente no polar o puro también se conoce como enlace homopolar. Este se da en aquellas moléculas que tienen una diferencia de electronegatividad de cero. ¿Qué quiere decir esto? Porque los dos elementos que intervienen tienen la misma electronegatividad, cosa que es muy difícil de encontrar, creo que es imposible, o que los átomos que intervienen en esa molécula sean iguales. Si los átomos son iguales, la diferencia de electronegatividad, valga la redundancia, es cero. Este tipo de enlace se va a presentar en las moléculas diatómicas. ¿Qué quiere decir una molécula diatómica? O sea, una molécula que para constituirse como tal necesita dos átomos del mismo elemento. Generalmente son las que están en estado gaseoso. Donde la misma se constituye por átomos del mismo elemento. Veamos el siguiente ejemplo. El hidrógeno. Dos moléculas de hidrógeno me va a dar dos átomos de hidrógeno me va a dar una molécula de hidrógeno. La diferencia de electronegatividad es cero y a su vez este enlace puede ser simple, doble o triple en función de que se compartan uno, dos o tres pares de electrones. Fíjense en el segundo ejemplo, la molécula de oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de energía, o sea que le hace falta dos pares de electrones para completar su octeto, que son los que al compartir con otro oxígeno completó su octeto. Y en el tercer caso es la molécula de nitrógeno, tiene un enlace triple. ¿Por qué? Porque el nitrógeno tiene 5 electrones en su último nivel de energía, necesita 3 electrones para completar su octeto. Entonces con un enlace triple lo completa. Otro tipo de enlace covalente es el polar. En este caso, como están todos dentro de las ramas de covalente, siguen compartiéndose los electrones. Pero ¿qué característica tiene? Que la diferencia de electronegatividad es entre 0 y 2, y a su vez existen tres tipos, simple, doble y triple. Veamos el siguiente ejemplo. El enlace entre el hidrógeno y el cloro. Fijémonos primeramente que los dos, tanto el hidrógeno como el cloro, son no metales, porque la línea que separa metal no metal, como dijimos, viene por debajo del cloro. Ahora, ¿por qué el enlace se llama covalente polar? Porque como su nombre lo indica, se forma un polo. ¿Por qué un polo? A ver, la diferencia de electronegatividad. Otra forma de ver la electronegatividad de una sustancia es en función de los pares de electrones que tengo en el último nivel de energía. ¿Sí? No es lo mismo 7 que 1 en este ejemplo. El cloro tiene 7 electrones en su último nivel de energía y el hidrógeno tiene 1. Entonces el cloro va a atraer hacia sí con más fuerza al par de electrones que está compartiendo con el hidrógeno, no así el hidrógeno, porque el hidrógeno tiene 1 y el cloro tiene 7. Entonces al atraerse los pares de electrones más hacia el cloro que hacia el hidrógeno, esto va a originar que se genere una densidad de cargas negativas sobre el cloro y una densidad de cargas positivas sobre el hidrógeno. Si yo tuviera que hacer una representación espacial de esta molécula, es un dipolo. ¿Por qué un dipolo? Porque tiene dos polos en la misma molécula, uno negativo y otro positivo. Como vemos, la diferencia de electronegatividad es 0,9, o sea que está entre 0 y 2. Otro ejemplo es la molécula de ácido nítrico, que es la que vemos acá, donde como vemos, todos los átomos o elementos que intervienen en esta molécula son no metales. Acá el oxígeno necesita 2 electrones para completar su octeto, lo satisface con el nitrógeno necesita 3, 2 con el oxígeno y 1 con otro oxígeno, completa su octeto, el oxígeno 2, 1 con el nitrógeno, otro con el hidrógeno y el hidrógeno 1 completa su octeto. La representación que vemos a la derecha no es nada más que la representación espacial con el ángulo de enlace entre cada uno de los átomos, ¿sí? Esto no se sabe a priori, sino que bueno, es para que tengan noción, pero no importa. Otro ejemplo de un enlace triple, enlace covalente polar triple, se presenta en la molécula de acetileno, donde existe un enlace triple entre el carbono y el nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones en su último nivel de energía y el carbono 4. Entonces el nitrógeno necesita 3 para completar su octeto, que al compartir mediante un enlace triple con el carbono lo satisface. El carbono que tiene 4 necesita otros 4 más para completar su octeto,
3 con el nitrógeno y 1 con el otro carbono. Y cada uno de los hidrógenos se satisface con el carbono. Hablamos del enlace covalente polar, hay que definir a qué se le llama polaridad. Un enlace atómico se va a considerar polar cuando tenga una diferencia de electronegatividad entre 0,1 y 1,6 según el carácter iónico parcial de Pauli. O sea, que el enlace en sí se va a considerar covalente polar cuando la diferencia de electronegatividad sea entre 0 y 2. Pero si consideramos el carácter iónico parcial de Pauli, se va a definir como polar cuando sea entre 0,1 y 1,6. ¿Sí? También se va a considerar polar un enlace si posee un momento dipolar. Hablar de un momento dipolar, este se representa mediante una magnitud vectorial desde el menos electronegativo hacia el más electronegativo. ¿Y cómo se representa matemáticamente? El momento dipolar es el producto entre la carga por la distancia. Si la carga se mide en coulomb y la distancia en metros, esto me da una unidad de Debye, que es la de momento dipolar. Veamos el siguiente ejemplo. La molécula de ácido clorhídrico. Acá tengo un polo que va, se representa vectorialmente, como dijimos, desde el menos electronegativo el hidrógeno hacia el más electronegativo el cloro. Entonces puedo hacer un vector que va desde el hidrógeno hacia el cloro. Y por ende, como habíamos dicho, se forma una distribución desigual de densidad. Otro concepto a tener en cuenta es la polaridad de una molécula. Una molécula se va a considerar polar si existe un momento dipolar neto debido a sus enlaces. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de una molécula puede existir más de un enlace, pero yo lo voy a considerar que la molécula va a ser polar si la resultante de cada uno de esos vectores, porque habíamos dicho, recuerden que el momento dipolar se medía vectorialmente, por eso, si el momento dipolar neto tiene un valor, ¿sí? Para eso es muy importante considerar la geometría que va a tener la molécula. Hay que considerar cómo es la molécula. Una molécula formada por enlaces polares no necesariamente debe ser polar. Si una molécula es polar, se puede representar mediante un vector. Veamos más claramente en esta diapositiva cada uno de los ejemplos. El primer ejemplo es el dióxido de carbono. Podemos ver que el enlace carbono-oxígeno es polar. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de energía y el carbono tiene 4. O sea que el oxígeno va a atraerse así con más fuerza el par de electrones compartidos. Sin embargo, la molécula se compone de dos enlaces iguales. Si yo lo tuviera que representar vectorialmente, son dos vectores de igual módulo, distintos sentidos, pero en la misma dirección. O sea que vectorialmente estos dos módulos se van a anular, por lo tanto la resultante va a ser 0. Claro ejemplo que la molécula es apolar, siendo que sus enlaces son polares. El otro ejemplo que tenemos acá, de la molécula de ácido clorhídrico, bueno, este es polar, tenemos un solo enlace. La molécula de amoníaco, fijémonos, hay que considerar que acá tenemos un ángulo de enlace entre cada uno de los enlaces. Esto hay que tenerlo en cuenta, o sea que tenemos un vector que no está ni en X ni en Y, sino que tiene un ángulo. ¿Qué hay que hacerlo? ¿Cómo se hace la composición vectorial? Tengo que descomponer este vector en su componente Y y en su componente X. Fíjense que tengo dos vectores, digamos, con el mismo ángulo respecto a la vertical, ¿sí? En sentido opuesto. O sea que la componente Y de estos dos vectores se va a sumar y la componente en X se va a anular. O sea, la componente en X se anula, la Y se suma y a su vez se le suma la de este enlace de acá. O sea que la resultante de esta molécula es polar. Tienen sus enlaces polares. Veamos a la tercer ejemplo, la de trifluoruro de boro. ¿Sí? Tenemos. Estas tienen un ángulo respecto a la vertical. Forman un ángulo respecto a la vertical o a la horizontal. Vamos a decir que la componente en X se cancela, porque tenemos una X para este lado y una X para el otro lado, para los negativos y los positivos. Entonces la componente en X se cancela. La componente en Y de estos dos se suma, pero se cancela con respecto a la componente en Y de este otro enlace. O sea que el momento polar resultante es 0. No tiene momento dipolar esta molécula. Vamos al otro ejemplo, la del tetracloruro de carbono. En este sentido tenemos dos vectores iguales en sentido contrario, ¿sí? Se anulan estos dos. O sea que la molécula es no polar, ¿sí? O sea,
viéndolo así o viéndolo desde la descomposición, pero cualquiera de los dos casos nos da que es no polar. Y por último, en esta molécula, que es la de cloroformo, tenemos estas dos componentes que se suman. Esta, que la componente en X se anula, la de este como este, y la componente se suma, o sea que la molécula es polar. Otro concepto importante del enlace covalente es la solvatación. ¿Qué es la solvatación? Es el proceso por el cual un cristal iónico se disuelve en un solvente polar. Este solvente, como vemos acá, es el agua. ¿Por qué es covalente polar? El agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. Tenemos dos hidrógenos y un oxígeno. Los dos son no metales. El oxígeno, al tener 6 electrones en su último nivel de energía, trae como fuerza el par de electrones compartido con el hidrógeno, ¿sí? Entonces el agua, la molécula de agua, tiene enlace covalente polar. Y el cristal es iónico, o es cristalino. La red cristalina de ese sólido son iones, cationes y aniones, ¿sí? Ahora, ¿cómo se entiende que ese cristal que es iónico se va a disolver en otra sustancia que tiene un enlace covalente polar? ¿Por qué? Al ser covalente polar, tiene un dipolo, tiene dos polos positivo y uno negativo, que el negativo sería el oxígeno y el positivo serían los dos hidrógenos, ¿sí? Ahora, esa molécula de agua va a venir y se va a colocar de modo tal de que, recuerden acá, que los que tenían mayor diámetro eran los aniones y los de menor diámetro eran los cationes. Entonces, si viene y se posa vienen las moléculas de agua y se posan sobre el anión, la parte positiva de la molécula de agua, que son los hidrógenos, las blancas se van a poner alrededor de modo tal que cuando haya la cantidad de moléculas suficiente de agua, puedan sacarlo de esa red cristalina. Y viceversa va a pasar con los cationes. Las moléculas rojas, que son los oxígenos del agua, se van a ir colocando alrededor hasta que haya una cantidad suficiente de moléculas de agua que pueda arrancar ese ion del cristal. Así, con el paso del tiempo, esa cantidad de sal que yo tenía se va a disolver. ¿Por qué? Porque se va a solvar. Acá podemos ver la animación de lo que habíamos dicho recién, el proceso de solvatación, pero animado. Y el otro tipo de enlace covalente es el dativo coordinado. Todos están dentro de covalente, o sea, se comparten. Nada más que el dativo coordinado tiene una característica especial. ¿Por qué? Porque en este enlace uno de los átomos aporta los pares de electrones y el otro átomo aporta el orbital vacío. Generalmente se simboliza con una flecha que va desde el átomo que dona los pares de electrones hacia quien los recibe. Veamos las características del enlace covalente. A temperatura ambiente pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, o sea, pueden tener los tres estados de agregación. Algunos sólidos pueden llegar a ser cristalinos. Generalmente tienen bajas temperaturas en ebullición. Bueno, esto es de esperar porque no tienen una estructura cristalina ordenada que necesita una energía adicional para poder romperse. O sea que la única energía que necesito es la del cambio de estado. Generalmente son insolubles en agua, pero sí en solventes apolares. El agua es un solvente polar, entonces las cosas se disuelven en su misma naturaleza. Si es apolar, si es covalente, en general tiene que ser apolar, se va a disolver en apolar. El agua es polar. Son aislantes, es decir, no
son malos conductores de la electricidad. Bueno, esto es de esperar, porque los electrones tienen un lugar definido y no hay electrones libres, entonces quienes no son los responsables de conducir la electricidad son los electrones libres. Por último, el enlace metálico. El enlace metálico se va a presentar entre átomos metálicos de un mismo elemento, como por ejemplo un trozo de aluminio, un trozo de hierro, ¿sí? Donde tengo muchos átomos, no tengo uno, tengo una cierta cantidad de átomos para poder configurar ese trozo de metal. O también se va a presentar entre diferentes átomos en lo que se conoce como aleaciones. Por ejemplo, el bronce, que es cobre y estaño. ¿Sí? Hay dos modelos que explican el enlace metálico: el modelo de la nube de electrones y la teoría de las bandas. Vamos a ver en detalle cada uno de ellos y cuáles son los pros y los contras de estos dos modelos. El modelo de la nube de electrones es un enrejado tridimensional de átomos fuertemente unidos compartiendo sus electrones externos. Como los átomos presentan baja electronegatividad, como dijimos los metales, los electrones no son atraídos fuertemente por el núcleo, moviéndose con cierta libertad dentro de ese enrejado tridimensional. Cuando el átomo ha cedido los electrones a la nube común, no se convierte en iones, porque los electrones quedan dentro de la red perteneciendo a todos los núcleos positivos. A ver, esto es, el átomo, al ser un metal, tiene muy baja electronegatividad, o sea, tiene muy poca afinidad por los electrones. Entonces esos electrones forman los electrones de valencia. Al no estar tan fuerte unidos al núcleo, tienen como una cierta libertad, entonces como que salen y pasan a formar parte del electrón de valencia de un átomo vecino o de los de la red. A su vez se genera un hueco, pero nunca llega a ser un ion porque ese hueco inmediatamente se cubre con otro electrón de otro átomo que forma parte del enrejado. Entonces, es lo que dice ahí, no se llegan a formar unos iones porque para que se sea un ion lo tiene que perder y estar muy alejado de ese electrón del átomo. Como en realidad se va a otro y ese inmediatamente se saca, casi nunca llega a formarse un ion. Sin embargo, las fuerzas de atracción entre las cargas positivas de los núcleos y las cargas negativas de la nube electrónica provocada por los átomos hace que se mantengan fuertemente unidos, ¿sí? Las fuerzas que los mantienen unidos son fuerzas de atracción entre los de carga opuesta, o sea, entre los núcleos positivos y la nube electrónica. Es un enlace no dirigido, ya que la nube electrónica es común a todos los restos atómicos que forman la red. En esta animación se puede ver el enrejado tridimensional, donde los núcleos están representados por las bolas color bronce y los electrones libres con las pelotitas azules. El modelo de la nube electrónica es en general un modelo simple que sirve para interpretar propiedades como son la conducción del calor, la maleabilidad, el brillo metálico y la ductilidad. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones como son la conductividad de ciertos metales. No se puede explicar con este modelo la conducción. Entonces recurrimos al modelo de la teoría de las bandas. El modelo de la teoría de las bandas se basa en la mecánica cuántica del modelo similar a la teoría de orbital molecular. El concepto de banda es el orbital molecular con energías muy parecidas, desapareciendo el concepto de orbital atómico. O sea, ya no se habla de orbital atómico, sino que se habla de banda. ¿Y qué es lo que es una banda? Es un orbital molecular con energías parecidas. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos el litio y el magnesio. Podemos ver la representación, la distribución electrónica de cada uno de ellos. El litio es 1s2, 2s1. Y el manganeso, que se encuentra en el grupo 2, ¿sí? Tengo 1s2, 2s2. Entonces, consideremos que tenemos un trozo de metal que está constituido por muchos átomos. Si nosotros tenemos un átomo, vamos a tener un solo subnivel 2 con un solo nivel 2 de energía con un solo subnivel S, con un solo electrón. Si tengo dos átomos, voy a tener dos subniveles S con dos electrones, que ese electrón del segundo átomo va a bajar hacia el primero para tener electrones apareados. Entonces me va a quedar orbitales vacíos y orbitales llenos, apareados. Si tengo tres, me va a quedar lo mismo. El tercero va a bajar al segundo y el segundo va a bajar al primero. Entonces me va a quedar apareado el primer orbital, el segundo me va a quedar con un solo electrón y el otro me va a quedar vacío. Y así sucesivamente. ¿Qué podemos ver? Que vamos a tener una zona, una banda, que va a corresponder
a los orbitales con electrones, que esos electrones son los electrones de valencia. Entonces por eso la banda violeta o lila es la banda de valencia, porque es la banda donde están los orbitales con electrones de valencia. Y después voy a tener orbitales vacíos, ¿sí? Que es la que está consecutiva, que es la celeste, consecutiva a la banda de valencia, que se va a denominar banda de conducción. En el caso del manganeso, podemos ver que a medida que yo tengo el último nivel de energía, el nivel 2, que tiene un solo subnivel que es el S, nada más que tiene 2 electrones en vez de 1, a diferencia del litio. A medida que yo voy aumentando la cantidad de átomos, voy a tener orbitales llenos, pero después del subnivel 2S siguen los P va a estar vacío. A medida que vamos aumentando la cantidad de átomos, se puede ir viendo que voy a tener una banda, que es la que corresponde a los electrones de valencia, que es la lila o morado, ¿sí? Y una banda de orbitales vacíos, que es la celeste. Nada más que la banda de la celeste, que es la banda de conducción, y la banda de valencia van a estar solapadas. Ahí surge la explicación de los distintos tipos de materiales. En términos energéticos se tienen 3 bandas características. Tenemos la banda de valencia, la banda de conducción y la banda prohibida de gap. La banda de valencia está formada por los orbitales moleculares de menor energía. Si se acuerdan, en la diapositiva anterior los de menor energía estaban llenos con electrones, porque fíjense que la diapositiva anterior es una representación de energía en función a la cantidad de átomos. Entonces, la banda de valencia es siempre la banda, la que corresponde a los orbitales moleculares de menor energía, donde están ubicados los electrones de valencia, de ahí el nombre, banda de valencia. La banda de conducción es la formada por orbitales moleculares vacíos con una energía mayor, por eso siempre es consecutiva la banda de valencia. Se ocupan por los electrones libres responsables de conducir la corriente eléctrica. Y después tenemos la banda prohibida de gap, que es la zona entre la banda de valencia y de conducción donde no se pueden encontrar los electrones. Una vez definidas estas 3 bandas, esto da origen a distintos tipos de materiales. Tenemos 3 tipos de materiales: los conductores, los semiconductores y los aislantes. ¿Qué características tienen cada una de ellas? Los conductores, hay un solapamiento energético de la banda de valencia y la banda de conducción, por lo cual hay un libre pasaje de los electrones de una banda a la otra. Esto es característico de los metales, que son capaces de conducir la corriente eléctrica en condiciones normales, sin agregarle ninguna calor ni nada por el estilo. A presión y a temperatura normal conducen la corriente, ¿sí? En los semiconductores, la banda de valencia y la banda de conducción están separadas por una pequeña banda prohibida. Eso quiere decir que yo a un semiconductor lo puedo hacer conductor si yo le aplico algo. Ese algo puede ser en forma de calor. Lo caliento. Al calentarlo lo que voy a hacer es darle una energía extra a los electrones que se encuentran en la banda de valencia para saltar la banda prohibida, porque la banda prohibida no tiene electrones, no es que pueden pasar de una a la otra, sino que saltan y saltan a la banda de conducción. Entonces, en determinadas condiciones, dándoles calor, yo lo puedo hacer un semiconductor conductor. Y por último tenemos las sustancias aislantes, donde la banda prohibida o de gap es tan ancha que los electrones no pueden saltar para pasar de una banda a la otra. Estos no son capaces de conducir la corriente. Bueno, una vez definido el enlace metálico, vamos a ver las características de este tipo de enlace. Las propiedades que dan entre los metales son consecuencia del tipo de enlace que hay entre los átomos. Algunas de estas propiedades son: a excepción del mercurio, los metales puros son sólidos a temperatura ambiente. No obstante, su punto de fusión y ebullición son muy variados, aunque generalmente altos. Fíjense, generalmente son sólidos. Si son sólidos, tienen una estructura cristalina. A lo mejor no llega a ser como la otra, pero vimos claramente que es un arreglo ordenado, donde tengo núcleos positivos y electrones girando libremente. Al tener una estructura ordenada, se quiere una energía adicional para hacer un cambio de estado. Entonces, es de esperar que sus puntos, en este caso no hablo de ebullición porque siempre son sólidos a temperatura ambiente, entonces va a pasar de estado sólido a líquido, son altos puntos de fusión. A excepción del mercurio, como dice ahí, que es líquido. Son buenos conductores de la electricidad y del calor, sí, debido al movimiento de los electrones. Se los llama conductores. Al aumentar la temperatura disminuye la conductividad por incremento del rozamiento entre los electrones. Bueno, esto es de esperar. Un conductor, un metal, si nosotros le aumentamos, bueno, nosotros sabemos que los conductores en condiciones normales de presión y temperatura conducen la corriente. Diríamos, bien, si un semiconductor lo caliento y
se hace conductor, ¿por qué no a un conductor le doy temperatura y lo hago mejor? ¿Por qué? Porque esa energía que yo le entrego, en realidad, a esos electrones, hace que esos electrones estén más libres. Pero parte de esa energía no va a ser una energía efectiva para que se puedan mover más libremente, sino que se pierde por rozamiento de los electrones entre sí. Entonces esa energía que yo le estoy dando extra no se está utilizando como tal, sino que se está perdiendo, que en la física de la vida cotidiana se llama la fricción. ¿Sí? Nada más que ahora es la fricción de los electrones entre sí. Otra característica es el brillo metálico característico. Bueno, el brillo es la reflexión de la luz. Cuando incide la luz, viene como ondas electromagnéticas, que al ser recibida por los electrones, estos se excitan y saltan a un nivel más excitado, que cuando vuelven a su estado original, emiten ese exceso de luz como fotón. Es el llamado efecto fotoeléctrico. Bueno, es lo que les comentaba recién. Se suelen disolver unos en otros formando disoluciones que reciben el nombre de aleaciones. Cuando yo tengo combinación de dos metales, tengo una aleación. Son dúctiles y maleables. Esto debido a la no direccionalidad del enlace metálico, ya que los restos positivos son todos similares, con lo que cualquier tracción no modifica la estructura de la red metálica, no apareciendo repulsiones internas. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un trozo de metal, lo corto. Los dos trozos que voy a tener luego del corte van a estar exactamente iguales. ¿Por qué? Porque voy a tener siempre núcleos positivos con electrones libres. Como estas dos estructuras son exactamente iguales, si yo la vuelvo a cortar, voy a seguir teniendo lo mismo, no existe una direccionalidad que haga que cuando yo lo corte van a generarse más tensiones en uno que en otro que haga que sean distintos. Esta característica de la no direccionalidad explica la ductilidad y la maleabilidad. Estas dos son características que tienen los metales de poder estirarse sin romperse. En un caso para formar hilos, la ductilidad y la maleabilidad para formar láminas. Bueno, esto es todo por hoy, espero que les haya servido y cualquier duda o consulta lo hacen o a mí en particular o en el foro de la página. Muchas gracias.